Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer una reseña de la Golden Melody de Hohner. No, mentira, esto no es un canal de música ni instrumentos. Acá hablamos de película, de Super 8. Bueno, en realidad hablamos de todo. ¿Por qué no hablar de instrumentos musicales también? Pero bueno, no es el día de hoy. Esta es mi bonita armónica que me compré un día. Porque bueno, nada, pequeña, pensé que iba a ser fácil, en realidad me creí que quería aprender a tocar algún instrumento y dije vamos con algo fácil y me equivoqué, no era tan fácil como yo creía. Pero bueno, tiene sus ventajas, que es pequeña, es barata, entra en un bolsillo, no es, qué sé yo, hay instrumentos que son carísimos y hay que saber cuidarlos y afinarlos y etcétera. Así que armónica, lindo chiche. Nada, bueno, estoy aprendiendo, soy medio desastre, pero lo lindo es que tengo tantos tiempos de renders en mi vida, tantos tiempos de máquina funcionando, el transfer, por ejemplo, saco la película, la limpio, la preparo, hago los empalmes, todo, pum, 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 preparo la máquina, hago la exposición, todo ese laburo, que hay que hacerlo con cada rollo, y una vez que arranca la máquina, que va cuadro a cuadro y bueno, varias horas de la máquina trabajando sola, que ahí aprovecho para ir preparando el proyecto de After Effects en la compu y digamos para ir adelantando también trabajo y trabajar un poco en paralelo. Pero hay momentos que de golpe estoy haciendo un render y la máquina está trabajando y no me puedo ir porque tengo que vigilar la máquina por si pasa cualquier cosa. No puedo, digamos, simplemente irme a caminar y volver dentro de 2 horas. Así que nada, tiempos de render, aprovecho y practico. Y nada, miro canales de YouTube. Vi un canal de un viejito que explicaba que yo no sabía por dónde entrarle, ¿viste? Cuando no sabés, ¿viste? Me explicaban y no entendía. Y hasta que encontré un canal de YouTube de un viejo que explicaba de una manera muy fácil y muy obvia. Y así, listo, cómo soplar un agujero en una armónica. Parece una boludez, pero no lo es. En fin, bueno, aprovechando que estoy hablando de renders y de transfer, les comento un poco cómo es esta cuestión de la digitalización de películas, ¿no? Que es lo que yo, digamos, vengo haciendo hace un montón de años. ¿Cómo empecé? ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, la verdad es que no lo quería hacer, yo quería simplemente, estaba en un momento que tenía trabajo, tenía un sueldo, entonces me compré una cámara Super 8, empecé a filmar. Era una época linda y barata del Super 8 porque comprabas el rollo de Ektachrome con revelado incluido a un precio bastante accesible, o sea, no es que era barato, porque barato nunca fue, pero era accesible y teniendo laburo me podía comprar un rollito cada 15 días, cada un mes y pagarlo y pagar el revelado y listo. Bueno, después vino, me gustaría que esté en digital, pero no había transfer de Super 8 en HD. Existía un telecine bastante choto y la primera vez que vi un transfer bien hecho fue una máquina cuadro a cuadro mini DV, porque bueno, era la época que hicieron ahí en Megafoto, que era el mismo lugar donde vendían y revelaban el Ektachrome en esa maravillosa época en la que valía 200 pesos un Ektachrome con revelado incluido. Y bueno, yo quería digitalizarlo y no había ningún lugar a donde lo hicieran. Lo mejor que había era justamente Megafoto, porque era cuadro a cuadro, entonces el color estaba mejor, no había fliqueo, estaba muy lindo, muy lindo. Pero claro, ya estábamos en plena época del HD y ya se estaban asomando el 2K y el 4K y claro, mi DV quedaba medio corto. Y bueno, me tuve que fabricar mi propia máquina de transfer cuadro a cuadro y lo hice. Agarré un proyector, esa primera máquina, no el primer prototipo, fue un proyector viejo modificado. Le cambié el motor, le cambié la correa, le saqué, bueno, lo serruché, le saqué por las partes que sobraban, le adapté una cámara con una entrada de disparador externa conectada al proyector a un pequeño read switch que leía cada fotograma que pasaba a una baja velocidad, por eso le cambié el motor. Iba sacando fotos una por una, cuadro a cuadro.
con lo cual de golpe tenía más resolución de la que hacía falta. No solo podía escanear en HD, sino que podía escanear hasta en 4K. Así que bueno, de golpe pasamos del mini DV a un transfer de 4K que todavía ni siquiera hacía falta, porque no había 4K en ningún lado. O sea, YouTube no tenía 4K, Vimeo tampoco, no sé, no había monitores 4K, no había 4K, no estaba tan instalado. O sea, creo que ya existía, pero no era algo así súper popular. De hecho, los cines siguen siendo 2K, la Alexa, que es una de las cámaras más usadas digitales, así zarpada, muy cara y muy copada, que es la que usaron para Game of Thrones y un montón de series, películas y comerciales, es 2K. Si bien hace un sobremuestreo en 3K, pero digamos es un archivo en 2K. O sea que también esta guerra es como pasó, ¿se acuerdan con la guerra de los megapíxeles de la cámara de foto? Bueno, después vino también en digital esto de los 2K y los 4K. La verdad que depende del tamaño de la pantalla y depende de si vas o no vas a hacer cromas o postproducción o reencuadres. En general con 2K está perfecto. El cine, si vos estás sentado en la mitad de una sala de cine y la pantalla te abarca tu campo visual, es el ángulo de visión lo que importa y no es que más grande, más resolución, más chico, menos resolución. Lo que importa es el ángulo de visión. Sea una pantalla de celular así chiquita o una pantalla gigante, si vos tenés el mismo ángulo de visión, hace falta la misma resolución. Así que no es que va en relación con el tamaño de la pantalla, sino más bien con qué tan cerca o lejos de la pantalla voy a estar yo sentado. Y la verdad que a menos que vayas a ponerte a esta distancia de la pantalla, hay ciertas resoluciones que son exageradas, y bueno, a menos que haya un buen motivo para usarlas, en general solamente van a ser un incordio, porque bueno, archivos más grandes, computadora más rápida, más memoria, más velocidad, o sea, todo se vuelve más difícil de manejar. Entonces, ¿vale la pena hacer algo en 4K? Sí, vale la pena hacer algunas cosas en 4K, pero no vale la pena hacer todo en 4K por las dudas. A menos que tengas mucho resto y seas el dueño de una productora, no sé, no tengas el problema, digamos, de tener que ser eficiente. Pero en general, la mayor parte del mundo, incluyendo las productoras, necesitan ser eficientes. Entonces, muchas veces, por ejemplo, no sé, yo estuve en rodajes de películas caras, con mucha producción, que se han filmado en Alexa, pero no en su mejor seteo, sino por ahí grabando en 422, en ProRes 422, que es una imagen con cierta compresión, que algunos dirían, no, tiene que estar en 444. Bueno, cuando filmamos un croma la ponemos en 444, pero para todo lo que va a terminar en 422, proyectado en un cine, en una secuencia de JPG inmunda, o en un monitor de computadora comprimido, entonces, ¿para qué exagerar? Si de todas maneras estás muy por arriba de la entrega final. Pero no importa, la cuestión es que están todas las posibilidades. Es más, me fui de vuelta por las ramas, estaba hablando del transfer y no sé, me colgué con algún detalle. Bueno, hablando de las posibilidades de resolución, yo puedo escanear hasta en 5K y medio con la cámara vieja, y creo que hasta 6K con la cámara nueva, pero ¿realmente vale la pena escanear un Super 8 en 6K? No. Para mí, no vale la pena. Ahora, si lo querés hacer, yo te lo puedo hacer. Si lo querés hacer en RAW, te lo puedo hacer en RAW. Si lo querés hacer en secuencia TIFF, en 16 bit, te lo hago en secuencia TIFF, 16 bit. ¿Vale la pena? Realmente no. Realmente no. En un experimento a ciegas, nadie logra diferenciar una imagen de la otra. Estoy hablando de una imagen que no va a ser postproducida, sino que la ves así tal cual está. Ahora, si vos vas a querer hacer una corrección de color muy exagerada, ahí sí te viene bien tener más bits de información de dónde darle rosca, porque si no enseguida se te va a romper la imagen. Si vos querés hacer un reencuadre, ahí sí te viene bien más resolución, o mejor todavía, hacer un reencuadre óptico que me lo podéis directamente decir, este rollo escaneámelo, pero este sector. Entonces, en lugar de ampliar digitalmente después y perder calidad y perder tiempo y perder megas, se puede hacer ópticamente directamente y jugársela. También se puede escanear 3 canales por separado, rojo, verde y azul separados, para tener mayor control después, pero vale la pena. Tremendo gasto de dinero, tremendo gasto de tiempo. En general no. En general un Super 8 con un buen escaneo en 2K es más que suficiente.
Y bueno, todas esas cosas igual se pueden charlar antes de hacer el trabajo, antes de filmar, mejor todavía, para saber, por ejemplo, es muy importante, es más importante que todo lo que viene después, una buena exposición. Yo escucho muchas veces gente que dice, bueno, lo filmo así, después la fuerzo. Forzar la película no es lo mismo que exponer, que darle más entrada de luz. No da el mismo resultado. Una cosa es forzarla para dar digamos, un efecto estético, un efecto de grano más explotado, un efecto de pérdida de contraste, un efecto, o sea, sí, dije bien, pérdida de contraste. Si bien vos la imagen visualmente la sentís más contrastada, porque hay negro puro y blanco puro, eso no quiere decir más contraste, eso en realidad es menos contraste. O sea, hay menos información entre el negro puro y el blanco puro. El contraste es la cantidad de pasos intermedios que hay entre el menor valor y el más, o mejor dicho, la diferencia entre el valor más chico y el valor más alto. Pero esa información puede tener simplemente negro puro y blanco puro y nada más. O sea, que no haya un carajo de información, que para eso con un bit alcanza. O puede tener una escala de grises alucinante y para eso sí hacen falta más bits, para poder guardar toda esa información. Entonces, qué sé yo escucho también muchas veces que no, el archivo es mejor si está en una secuencia DPX y en 16 bits. Sí, depende, porque si simplemente estás ocupando más lugar para guardar lo mismo, entonces no tiene sentido. O sea, lo que importa es el lente y el chip que estás usando. Ahí a ver cuánta información real, física, estás obteniendo. Después sí, necesitas un contenedor en donde entre toda esa información. Si yo tengo 16 bits de información y lo meto en un archivo de 8 bits, voy a tener que eliminar información y voy a perder. Ahora, si el chip y el seteo de la cámara y todo lo que tengo me da 8 bits, es al pedo guardarlo en un contenedor de 16 bits, porque simplemente es como guardar un objeto pequeño en un cajón grande. O sea, el archivo es el cajón, pero la información es lo que está dentro del cajón, que es lo que importa. Si yo quiero guardar un montón de cosas en un cajón así chiquito, no me van a entrar, ahí sí. Pero no es cuestión de tener un cajón gigante por las dudas, porque después tenés que andar moviéndolo. Tener un archivo, una secuencia TIFF de 16 bits, es pesado, es lento de leer, ocupa mucho lugar, necesitas una computadora rápida. Entonces no siempre es una buena opción tenerlo. Más bien, en general no es una buena opción. Es una buena opción si tenés cómo trabajar ese material, si podés pagar ese material, si tenés los discos para ese material, si tenés el poder de procesamiento para ese material y si vale la pena todo ese gasto, si realmente lo vas a usar. Así que bueno, es cuestión de evaluar bien antes de hacer las cosas. Y sobre todo la filmación. Antes de salir a filmar está bueno tener una charla con la persona que va a revelar el material, con la persona que va a transferir el material, con la persona que va a editar el material, etcétera, para que cada uno te diga, digamos, qué es lo que necesita realmente, cómo lo va a trabajar y para poder evaluar, ¿no? También con tu presupuesto, es decir, por ahí viene el editor y te dice, sí, dame la mejor computadora y el mejor archivo, sí, pero no me alcanza la plata. Entonces, bueno, ¿cómo negociar eso? ¿Cómo saber si estás recortando bien o si estás recortando mal y estás arruinando la película? Bueno, mejor estar informado. Carta de color, carta de gris, esas cosas no las hace nadie nunca y son importantes, o sea, te pueden ahorrar dinero, esas cosas te pueden mejorar la calidad del producto final. No cuesta nada hacerlo, es un ratito y realmente te traen beneficio. Usar el fotómetro, aprender a usar bien el fotómetro, exponer parejo, sobre todo eso. Si hay algo que ayuda mucho al revelado, a la postproducción, al transfer, a la copia, si es que hay copia, todo eso es tener una exposición pareja. Sobre todo si querés ahorrar plata en corrección plano a plano, que eso lleva mucho tiempo, por lo tanto también es mucho dinero, ¿no? La corrección de color, por ejemplo, si vos tenés un rollo que está todo parejamente expuesto, podés hacer una única corrección de color para todo ese rollo y que funcione bien. En cambio, si cada toma está hecha así nomás, o tenés planos que están un punto arriba, planos que están 2 puntos abajo, planos que están, o sea, si tenés variedad vas a tener que corregir uno por uno y claro, vas a llevar muchísimo más tiempo y por lo tanto también a gastar mucho dinero en esa corrección de color. También, si tu idea es tener más información, ¿no? Por ejemplo, hay gente que le importa mucho este tema de tener, no, quiero que el archivo sea RAW, quiero que el archivo sea TIFF. Bueno, pero ¿y qué pasa con el rodaje? ¿Cuánta información estás perdiendo antes?
por hacer un proceso, digamos, por un pequeño error de técnica mínimo que te cambia todo. Por ejemplo, creer, como creen casi todos los directores de fotografía, que un negativo tiene más latitud. No. Lo que tiene es menos contraste, menos latitud física, digamos, de información, lo cual permite mayor error en la exposición, es decir, podés sobreexponer o subexponer mucho más, justamente porque no te la estás jugando, porque estás usando la película, en lugar de estar usándola desde acá hasta acá, la estás usando desde acá hasta acá. Entonces, claro, tenés lugar para equivocarte. Eso no es más latitud, eso es menos contraste en realidad. En cambio, en una diapositiva, por ejemplo, que estás usando la película desde acá hasta acá, tenés todo el contraste, tenés toda la profundidad de color, tenés toda la información de luz completa, pero claro, hay que exponer perfecto. Porque si te equivocás, te salís para acá o te salís para acá, te caes al borde, digamos. Pero bueno, ahí eso es uno de los tantos mitos que hay dentro de la fotografía. Y directores de fotografía profesionales son los que todavía creen y repiten esta frase de el negativo tiene más información, el negativo tiene más latitud. Nada. El negativo es peor que el positivo. Que en realidad es también una cuestión de proceso de laboratorio. Por ejemplo, en blanco y negro es diferente que en color. Un negativo blanco y negro sí que tiene mucho contraste, si vos querés. Si lo revelás de alto contraste y trabajás de borde a borde, aprovechando todo el negativo completo. En cambio, el negativo color, que suele ser, ya lo conocen, es esa cosa naranja horrible, con poco contraste, con poca información. Y en cambio vos ves un positivo color que tiene el transparente, completamente transparente, el negro completamente oscuro. Ahí hay más información. Basta con verlo así, lo mirás en una ventana y decís, ¡oh! Esto tiene mucha más información que esa cosa naranja horrible llamada negativo. Que hay que elaborarla muchísimo para obtener un buen color de un negativo. Además eso, es bastante difícil de manejar el negativo, bastante molesto, bastante más tiempo. Tenés que hacer la corrección de color sí o sí, no puedes zafar. En cambio un positivo bien laburado te da así ya, recién revelado, lo pones en un proyector y lo ves y ya está hermoso, con todo el color, con todo el contraste, con toda la profundidad. No hay con qué darle una diapositiva, pero claro, la diapositiva hay que saber exponerla bien. ¿Qué más podremos decir? Bueno, no mucho más en realidad, porque no sé, me perdí, me olvidé. Eso es por no preparar nada. Iba a hablar un poco del transfer, pero bueno, no estoy hablando del transfer finalmente, sino de varias cosas que se me van viniendo a la mente. Pero bueno, no sé. Pregunten, todo lo que no sepan pregúntelo, no hagan de cuenta que saben más de lo que saben, es mejor preguntar, no tengan miedo a decir no sé, no tengan miedo a decir explícame esto, explícame lo otro, porque hay mucha gente dispuesta a compartir conocimiento, hay otros que no, siempre hay garcas que se guardan todo y no comparten nada, que le vamos a hacer, pero hay un montón de gente y hay un montón de comunidad, así que si le preguntas a uno y no te contesta, preguntale a otro, te vas a terminar encontrando con alguien que se va a recontracopar. Te va a explicar todo, trata de escucharlo, tomar nota, leer, no sé, si no, hay libros, hay foros, hay información en internet, no hay mucha excusa para no saber, qué sé yo. El manual de la cámara, esto lo voy a repetir hasta el hartazgo, léanse el manual de la cámara, que es lo mejor que pueden hacer para saber usar bien el propio equipo que van a usar. Y también, bueno, yo les puedo pasar un montón de data, pero para eso necesito que me hagan preguntas concretas. Aprovechen la caja de comentarios y, no sé, por ejemplo, formular bien la pregunta es muy importante, porque una pregunta bien formulada va a tener una respuesta mucho más fácil de encontrar, sobre todo buscando en internet, que a veces hay cosas que están muy fáciles de encontrar, pero haciendo la pregunta adecuada en Google. Muchas veces hay una búsqueda muy simple, con una respuesta muy simple, pero que, claro, hay que hacer la pregunta correcta para poder obtener esa respuesta. Y bueno, y si tienen la posibilidad también de elaborar el revelado, ahí también cambia mucho, porque, por ejemplo, una cosa es hacer un positivo para proyectar, en donde vas a intentar obtener todo el contraste posible, ¿no? Que la luz sea lo más luminosa posible y que la sombra sea lo más oscura posible, ¿no? Porque vos con la película lo que estás haciendo básicamente es modular luz, o sea, entra luz
y la película que está en el medio dice, por acá pasa mucha luz, por acá pasa poca luz. Cuanto mayor sea el contraste, mejor. Sobre todo con proyectores hogareños que tienen una lámpara media pobrecita. Está bueno que la parte transparente sea bien transparente y que la parte oscura sea bien oscura. Ahora bien, si vos lo que querés hacer es digitalizar material, por ahí te conviene revelar con menos contraste para poder entrar dentro del rango digital, que siempre se queda corto con respecto a un blanco y negro, por ejemplo, que tiene un rango dinámico muy superior, entonces no lo podés captar completo, ni siquiera con los equipos más caros y más modernos, o sea, que no siempre están encima, o sea, pues no siempre tenés la posibilidad de gastar fortunas en un equipo digital de los más poderosos, y aún así se quedan cortos. Entonces eso lo resolvés trabajando el contraste, y si no lo puedes trabajar en el revelado, sí lo puedes trabajar en la iluminación, por ejemplo rellenando las sombras, que es algo que se solía hacer mucho cuando se filmaba, cuando se grababa video. En las primeras cámaras de video, que no eran muy zarpadas, lo que se solía hacer era iluminar las sombras, ¿no? Para achicar el contraste de la realidad que vas a filmar y después filmarlo, porque claro, si vos tenés una filmación que tiene poco rango dinámico, bueno, achicar antes de filmar, achicar el rango dinámico de esa realidad que vas a filmar. ¿Cómo? Bueno, trabajando con las luces. Eso el director de fotografía, el gaffer, esas personas son las que les tenés que decir, mira, necesito que el contraste sea más acotado para que me entre en el digital que voy a terminar, porque aparte voy a hacer un paso en fílmico y después un paso en digital, y en cada paso, digamos, tenés posibilidad de perder información, entonces tratar de quedarse dentro del rango que vas a trabajar. Bueno, nada, voy cortando por acá porque no estoy, digamos, redondeando ninguna idea, estoy hablando, digamos, muy por encima de cosas que en realidad habría que hablar en profundidad y dedicarle a cada cosa su respectivo tiempo. Así que bueno, me podrían ayudar haciéndome consultas específicas que quizás yo las pueda responder, y si no puedo, trataré de averiguar y responderlo, ¿no? O buscarlo. Así que bueno, me despido por ahora y nos vemos en otro video. Adiós.